Muy buenas tardes, queridos hermanos. El Centro Rutas de Luz les da la bienvenida. Para dar inicio a nuestra labor de hoy, entonces le pedimos el favor a la señora María de Telles que nos colabore con la oración inicial. Por favor, gracias. Gracias. Buenas tardes para todos mis hermanos. En esta tarde vamos a elevar el pensamiento hacia nuestro Padre Creador para darle gracias por esta oportunidad que nos da del podernos reunir para esta tarea maravillosa del día de hoy, en la cual estamos haciendo nuestros pinitos para poder trabajar en la parte espiritual. Aprovechando este momento, oramos por todas las necesidades del planeta de la Tierra, especialmente, Señor, por los seres que sufren, por los que están enfermos, para que ellos puedan recibir un alivio, un consuelo, una esperanza y puedan tener esa fe en nuestro Padre, que Él es solo bondad, misericordia y justicia. Encomendando, Señor, de una manera muy especial a todos los que se encuentran en la plataforma en el día de hoy, para que en sus hogares, Señor, haya la paz, la armonía y la estabilidad. Y dándole gracias por esta gran oportunidad que tenemos de tener este bello conocimiento que nos enseña, que nos ayuda y nos muestra el camino que debemos de seguir. Dándole gracias al Maestro Jesús por ser nuestro guía y modelo del planeta y la Tierra, y a todos los venerables maestros que siempre nos acompañan en nuestras tareas,
que la paz, el amor reine en cada uno de nosotros y ante todo, Señor, que se haga su santa voluntad y que así sea. Gracias. Bueno, queridos hermanos, nuestro expositor de hoy es un invitado muy especial, el señor Ricardo Cardona, licenciado en Biología y Química, magíster en Ciencias Exactas y Naturales, presidente de la Federación Espírita de Centro, Occidente y Norte del Valle, FESCO, presidente de la Asociación Espírita Nuevos Caminos de Chinchiná, Caldas, estudiante espírita desde los 14 años. Entonces, antes de darle la palabra a nuestro querido hermano Ricardo, les recuerdo mantener los micrófonos apagados y si alguien tiene una pregunta o desea hacer algún aporte, por favor, a través del chat. Entonces, bienvenido, querido hermano Ricardo, la sala es suya. Bien, muy buenas tardes. Buenas tardes. Un saludo muy especial para todos los hermanos y hermanas que en estos momentos nos conectamos a través de estos canales virtuales. Y un saludo muy especial para el Centro Espírita Rutas de Luz de la ciudad de Bogotá, para todos los hermanos trabajadores de esta bella y noble institución, agradeciéndoles de corazón por esta invitación que hoy nos hacen para hablar de un tema tan interesante como lo es la cirugía moral. Vamos entonces a hacer nuestra proyección. Muy bien. Por favor, me confirman audio y proyección. Muchísimas gracias, Germán. Bien, vamos entonces a dialogar un poco acerca de lo que es para nosotros la cirugía moral, ¿sí? Y de qué manera nosotros podemos dar una amplia acepción de este concepto, que para muchos puede ser nuevo, para muchos no tiene todavía una explicación muy clara, porque entendemos de cierta manera lo que respecta al término cirugía, pero ya cuando nos hablan de lo que es la cirugía moral, ya tenemos que entrar a un concepto mucho más profundo de lo que hemos conocido hasta el momento. Y yo quisiera comenzar con lo que establece la Organización Mundial de la Salud acerca del concepto de cirugía, es decir, lo que nosotros hasta el momento comprendemos que es cirugía a nivel material. Y la definen como todo procedimiento realizado en quirófano que permite la incisión, manipulación o sutura de un tejido. Generalmente requiere anestesia regional o general o sedación profunda para controlar el dolor. Hasta este momento, hasta este punto, todos tenemos claro el concepto de cirugía, y más con lo que nos define, ¿sí? El concepto que nos establece la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? Es claro para nosotros este punto, porque algunos han vivido estas experiencias, han pasado por estos procesos, otros no hemos vivido experiencias de esta índole, pero la gran mayoría de hermanos a nivel material y a nivel espiritual han vivido cierto tipo de intervenciones quirúrgicas que obviamente requiere de unos medicamentos, requiere de una sedación como acá lo dice, requiere intervenir los tejidos, requiere intervenir los órganos y eso genera un traumatismo, ¿sí? Genera un dolor en nuestro cuerpo material debido a la intervención que están haciendo en estos momentos. Entonces, aquí vamos a abrir en estos momentos ese panorama para que entendamos por qué razón muchos de los procesos quirúrgicos morales también presentan unas situaciones o unas problemáticas, digámoslo de esa manera, parecidas a la cirugía a nivel material. Entonces, necesitamos preguntarnos
en estos momentos cada uno de nosotros qué es la cirugía moral, qué es este procedimiento que nos lleva a nosotros a una transformación moral para mejor. Ya tenemos claro el concepto de sí, pero ¿cómo podemos hacer ese enlace con la parte moral, con aquello que es la esencia de cada espíritu, no de un cuerpo, porque el cuerpo es perecedero, mientras que el espíritu es inmortal? Y nosotros estamos viviendo una existencia, una experiencia a nivel corporal. Y somos espíritus viviendo una encarnación, una experiencia aquí de vida. Y muchas veces hacemos referencia al espíritu como algo aparte. Es que mi espíritu, como si fuese algo aparte. No, nosotros somos espíritus teniendo una experiencia corporal. Esa es la forma correcta de eso. Y para ello tenemos que iniciar muy precisamente con la base fundamental de nuestra doctrina espírita, y es el libro de los espíritus, codificado por el insigne maestro leonés Allan Kardec, donde en el libro tercero, en el capítulo número 12, pregunta 919, Kardec indaga, pregunta, cuestiona al espíritu de verdad con la siguiente pregunta: ¿cuál es el medio práctico más eficaz para mejorar en esta vida y resistir a la incitación del mal? Le responden: un sabio de la antigüedad os lo ha dicho, conócete a ti mismo. Y aquí empieza el proceso de cambio, de transformación o de cirugía moral. Desde este punto que es tan doloroso, el conocernos a nosotros mismos, porque preguntémonos quiénes somos, por qué estamos aquí. A esta y a muchas cuestiones, obviamente, responde la doctrina espírita, pero nosotros, porque somos estudiantes, porque lo conocemos o porque estamos iniciando su conocimiento, ya tenemos una interpretación. Pero muchos hermanos, si les planteamos esta pregunta, créanme que hasta incluso nosotros todavía no nos conocemos realmente. ¿Qué sucedería si al salir de esta conferencia y al terminar nuestras labores hoy en nuestras casas espíritas, se nos acerca alguien y nos insulta? ¿Qué pasaría con nosotros? Si sabemos qué va a suceder, ¿cómo vamos a responder? Muchas veces decimos, no sé cómo voy a responder, no sé cómo voy a tratar a esa persona, no sé cómo voy a actuar, no sé cómo voy a decirle a esa persona que, por favor, no me diga esas palabras. Desde esa pregunta ya estamos entendiendo que no nos conocemos muy bien. Y pasando a la 919A, dice la pregunta: ¿entendemos toda la sabiduría de esa máxima? Dice Allan Kardec. No obstante, la dificultad consiste precisamente en conocerse a sí mismo. ¿De qué modo podemos lograrlo? ¿Cierto? Porque bueno, díganos pues cómo nos conocemos a nosotros mismos. Denos una fórmula. Porque nosotros nos cuesta entender algunas cosas, bueno, algunas no muchas. Muchas cosas nos cuesta entenderlas y más las de orden moral y espiritual. Entonces, por favor, le dice Kardec al mundo espiritual, denos una indicación de cómo lograrlo. Y ellos responden muy amablemente: haced lo que yo hacía cuando vivía en la tierra. Al concluir el día, interrogaba mi conciencia. Entonces, pasaba revista a lo que había hecho y me preguntaba si no había faltado en algo al deber, si nadie había tenido que quejarse de mí. Cuando nosotros, o cuando nuestros hermanos, o cuando una persona en una clínica va a pasar por un proceso quirúrgico, por una intervención, pues esa persona, por obvias razones, debe tener una preparación. Con antelación le dice, bueno, tiene que tener estos cuidados en estos alimentos o no tomar estos alimentos 12 horas antes.
debe de tomar medicamentos, debe venir a esta hora, bueno, una serie de recomendaciones. Pues entonces, de esa manera, nosotros también para ese proceso de cirugía moral tenemos que iniciar una preparación, tenemos que hacer una antesala para ese proceso en el cual nosotros mismos estamos interviniendo. ¿Y qué nos dice acá? Que primero conocernos a nosotros. ¿Pero cómo nos conocemos? Aquí hay una gran respuesta. Analicemos esa respuesta que nos da la Biblia. Pasemos revista de lo que hicimos durante ese día o dejamos de hacer. Y miremos si hemos faltado al deber, si alguien ha tenido quejas de nosotros y si hemos solucionado de una manera adecuada los inconvenientes. Pero que ese análisis sea sincero y no siempre excusándonos, porque eso es lo que más hacemos, ¿cierto? Pero es que se lo merecía, pero es que debía hacerlo de esa manera, pero es que, pero es que lo otro, pero es que esto y pero es que esto. Siempre estamos en la posición de excusarnos y de que el otro es el culpable. Y muchas veces caemos exactamente en el mismo error del otro hermano, de la otra persona, y nosotros juzgamos de una forma muy profunda el comportamiento. Es decir, no hacemos un análisis de nosotros, no de aquel otro. Y aquí es donde inicia ese proceso. Por eso la cirugía moral requiere de decir, voy a hacerlo, voy a empezar a evaluar mi existencia, voy a empezar a determinar qué es lo que debo de transformar. Ahí es cuando ya empiezo con las recomendaciones que dan los médicos materiales para que pueda haber una buena intervención y se eviten algunos contratiempos. Porque a ninguno le dicen, venga mañana a las 7 de la mañana para que le hagan una intervención quirúrgica y venga nomás así. No, como hablábamos anteriormente, requiere una serie de requisitos. Ahora, en este libro maravilloso que se llama Cirugía Moral, dice lo siguiente. Muchos dicen, los pensamientos llegan a mi cabeza sin que yo los cree y a veces tienen obviamente razón. No obstante, la cabeza es tuya y tu deber es cuidar del cultivo que te pertenece por derecho celestial. Los instintos inferiores son animales que deben ser tomados, usándose todos los medios posibles y dignos. No uses la violencia. Ella, hasta en el bien, puede causarte daño si la ponderación no está presente en tu forma de ser. Entonces, analicemos este párrafo maravilloso que nos deja el espíritu de Lancelin sobre aquellos pensamientos que obviamente llegan a nuestra cabeza, llegan a nuestra mente, pero es nuestra esa cabecita, es de nosotros y de nosotros depende que alimentemos o que no alimentemos esos pensamientos, buenos o malos, porque resulta que el cerebro no dice estos son buenos, estos son malos, no, simplemente todo lo deja, porque es la orden que nosotros le damos como espíritus reencarnados, porque es mi cuerpo, porque es mi cabeza, es mi cerebro, y de mí depende de que esos instintos inferiores que yacen por allá guardados en el inconsciente, como veremos más adelante, pues se dé una larga a ellos o sean domados. Muchas veces nosotros decimos, pero es que yo no era así, pero es que yo no me comportaba así, pero es que yo no era agresivo. Sí, sí lo eras, sí lo somos, pero es que llevaba 2 meses, 3 meses, un año sin que me ofendiera o me diera algún tipo de ira. ¿Por qué me dio? ¿Será que hay un espíritu influenciándome? ¿Será que es una cosa externa? No. Lo más seguro es que allá en nuestras herencias del ayer
estén guardados esos instintos inferiores, que son animales que nosotros amarramos, ¿sí? Los amarramos poniéndonos muchas veces un velo, poniéndonos una máscara, y de esa manera, pues los dejamos ahí quietecitos. Pero más adelante, algo los detona, ellos se liberan y producen grandes catástrofes, grandes situaciones que hemos visto a lo largo de nuestra historia. Hablando un poquito de este ser tan noble, tan maravilloso, de esta mujer que es uno de los mayores ejemplos a seguir. Ella tenía entre sus frases algo bien interesante y ella dice, quien dedica tiempo a mejorarse a sí mismo, no tiene tiempo para criticar a los demás. Y ahí es donde nos damos cuenta por qué nosotros no iniciamos el proceso terapéutico de reforma o de cirugía moral. ¿Por qué? Porque dedicamos más tiempo a mirar la paja en el ojo ajeno que la viga que nosotros llevamos. Es así, ¿no? Dedicamos ese tiempo a creer que somos mejor que el otro, porque tiene errores, porque cae en dificultades, porque tiene uno y otro quebranto a nivel físico o moral. Entonces, si nosotros transformáramos ese pensamiento, si dedicáramos más tiempo a nosotros, no nos quedaría tiempo para mirar, criticar o dañar al otro. Porque de eso es lo que se compone la mayor parte de nuestras conversaciones, ¿cierto? Cuando nos reunimos con nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestros trabajos, incluso muchas veces en nuestras religiones, en nuestras doctrinas, mientras estamos en la labor, muy bien, todo obra perfecto. Pero cuando salimos de la labor cristiana a la cual nosotros estemos vinculados, inmediatamente se desvía todo lo que nos habían enseñado. Inmediatamente salimos a hablar sobre lo que vimos, sobre lo que escuchamos, sobre lo que pasó. ¿Y nosotros qué? ¿Dónde quedamos? Pues allá guardaditos, ¿cierto? Porque parece que fuéramos como infalibles, fuéramos santos, o no sé, pero muchas veces no nos juzgamos. Por lo tanto, viene este planteamiento en el mismo libro de Cirugía Moral, donde dice que el autoanálisis es un trabajo divino que nos presenta valores y nos hace descubrir el cielo dentro de nosotros mismos, enriqueciendo nuestro corazón y encendiendo las luces en todos nuestros sentimientos. El alma que corta sus investidas en el mal se afiniza con el bien y deja brillar la fraternidad en todo su caminar. El autoanálisis, por lo tanto, y según lo que hemos dialogado hasta el momento, se torna un proceso de origen divino. Cuando nosotros nos indagamos hacia adentro, hacia nosotros, y somos capaces de humillar nuestro orgullo, de pisotear nuestro orgullo y decir, sí, soy así, cometí ese error, dañé a ese hermano, no debía haber hablado de esa manera, no debía haber actuado de esa manera, no debí haber caído en esas provocaciones, porque miren ahora cómo estoy, porque miren el daño que he hecho y muchas veces la enemistad que he labrado con aquel hermano. Pero volvemos al inicio de nuestra charla. Siempre viene la excusa. Una excusa plausible que para nosotros es racional. Para todo lo que hacemos, lo que pensamos y lo que decimos. ¿Y cuándo vamos a decir es que no estuvo bien? Tenemos que esperar que otros nos lo digan, ¿cierto? Porque muchas veces
aquella persona que no nos quiere, que lastimosamente no concuerda con nuestras ideas o nuestra personalidad, nos dice muchas veces la realidad, nos dice muchas veces la verdad. Y nuestra mentora, Juana de Ángeles, era muy precisa en ese sentido. Cuando ella nos decía, si dicen algo malo de ti, calla, porque si es verdad, tendrás que aprender de eso. Tendrás que transformarte porque es un error el cual estás cometiendo. Pero si es mentira, también haz silencio, también calla, porque no tienes que dar excusa por algo que tú no estás haciendo, porque Dios nuestro Señor es el que te está mirando y el que sabe cómo está tu conciencia. De esa manera, tenemos que seguir ahondando un poco en lo que nuestro querido codificador y nuestros mentores espirituales, nuestros benefactores, nos han planteado a lo largo de este tiempo en que hemos recibido este conocimiento maravilloso. Y en la pregunta 621 del libro de los espíritus, Kardec pregunta al mundo espiritual, ¿dónde está escrita la ley de Dios? Preguntémonos en estos momentos. Algunos ya tendremos la respuesta. Los que no tengamos la respuesta, por favor, indaguemos. ¿Dónde escribió Dios la ley? ¿En qué parte? ¿En los 10 mandamientos que entregó a Moisés? ¿En algún libro? ¿En el mundo espiritual? ¿En el universo? ¿Dónde está escrita la ley? La ley divina que nos rige a todos por igual. Nadie tiene privilegios en absolutamente nada, porque Dios mira con igualdad a todos sus hijos. Y responden con una palabra muy, muy sabia. En la conciencia. Es decir, en la conciencia de cada uno de nosotros está inscrita la ley. Por lo tanto, es justo para todos, ¿no? Es justo para cada uno de nosotros, los espíritus en evolución, que todas las consecuencias que vivimos de nuestros buenos o malos procederes se rijan por una ley que está inscrita en nuestra conciencia. Entonces, en el momento en que lleguemos al mundo espiritual, pues, ¿quién nos va a condenar a nosotros? Ni Dios, ni Jesús, ni los espíritus, ni San Pedro, ¿cierto? Como creíamos, estaba ya juzgándonos, ni absolutamente nada. Nosotros mismos nos encargaremos, nuestra propia conciencia se encargará de mostrarnos todo lo que hicimos o dejamos de hacer. Y pasando a la 621A, nuevamente pregunta Kardec, dado que el hombre lleva en su conciencia la ley de Dios, ¿qué necesidad había de revelársela? Y ellos responden de una forma muy sabia. El hombre la había olvidado o ignorado. Dios quiso que le fuese recordada. ¿Cuándo? Siempre. Porque nosotros olvidamos lo que no nos conviene, ¿cierto? O ignoramos lo que no nos conviene. Es una forma en que nosotros queremos evadir la ley. Eso pasa con las leyes materiales, ¿sí? Con las leyes materiales pasa todas estas situaciones que decimos, es que yo no sabía, es que yo ignoro esa ley y por eso cometí esa infracción. Pero esa misma respuesta no la podremos dar cuando nuestra conciencia empiece a mostrarnos todos nuestros malos procederes. No podremos nunca decir, es que yo no sabía que matar era malo, yo no sabía que humillar era malo, yo no sabía que contribuir para que una familia o que un grupo de personas entren en conflicto sea malo. Así tantas cosas podríamos nombrar, pero nunca diríamos, yo no sabía, porque ya sabemos que la ley está muy bien escrita y está muy bien guardada y obviamente nos rige a todos por igual. Carlos Gustavo Jung, este hombre excelente, este médico, psiquiatra, psicólogo, el cual es muy citado por
nuestra mentora espiritual Juana de Ángelis, en su serie psicológica, él decía algo muy preciso. Nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciéndose consciente de su oscuridad. Y aquí ya entramos a hablar de lo que es la cirugía moral. Cuando ya somos conscientes de que hay una gran oscuridad en nosotros y de que podemos hablar, como dice Juana, de una sombra colectiva o de una sombra individual en la cual debemos trabajar para vencer, apoyado en este preciso concepto de Carlos Gustavo Jung, de que necesitamos, por obvia razón, por obligación, hacernos conscientes de la oscuridad que yace en nuestros corazones. ¿Cuál? Analicémonos porque la tenemos. Dice, pero yo qué tengo de malo? ¿Yo qué tengo de malo? ¿Cierto? Muchas veces nos hacemos esas cuestiones. ¿Yo qué tengo de malo? Y seguimos ahondando y creemos que no tenemos nada malo, nada que mejorar. Entonces, ¿qué hacemos todavía aquí? Entonces, ¿por qué estamos en esta posición espiritual? Si no tuviésemos nada malo, entonces estaríamos en una posición muy superior, ¿no creen? Tendríamos una condición espiritual muy buena. Pero realmente muchas cosas pasan por nuestra mente, no son buenas. Todavía hay mucho egoísmo, todavía hay mucho deseo de recibir o trabajar solamente para conseguir lo material, el capitalismo, el materialismo, tantas, tantas imperfecciones que aún yacen en nuestro corazón. Es necesario hacernos conscientes de ellas. Pero ojo, no es para dejarlas de inmediatamente porque no somos capaces. Eso requiere de un proceso terapéutico, de una conciencia, de una decisión, sí, pero también de un proceso diario, permanente y constante. Porque si no se hace constante, créanme que no funciona. Y más cuando hay una oscuridad muy profunda en nuestro corazón. El maestro de todos los tiempos, nuestro Rabí, nos dijo hace más de 2020 años una enseñanza muy bonita que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero ¿qué es conocer la verdad? ¿Y cómo nos hace libres? Dice además el Maestro Jesús, le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y responde el Maestro, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esto lo encontramos en Juan 8. Nosotros estamos en ese proceso de conocer la verdad, ¿cierto? Estamos en el proceso de entender cómo nos podemos liberar de muchas ataduras del pasado, de muchas cadenas. Creemos nosotros que ya nos hemos librado de la esclavitud. No nos hemos librado, la hemos transformado en otra cosa. Aunque podemos hablar de otros países, de otras condiciones, incluso en el nuestro todavía se ve esclavitud, solamente que no la llaman de esa manera. Pero cuando nos volvemos esclavos, cuando nos adherimos de cierta manera a situaciones que solamente nos distancian de la verdad y de la transformación. Por ejemplo, nos hemos vuelto esclavos de la tecnología. Todos nos hemos vuelto esclavos de la tecnología. Es real. Y está sucediendo en todo el mundo. Yo le preguntaba a un estudiante hace poco, ¿qué harías si te quedaras en estos momentos sin celular, sin
pasara 1 o 2 días. Me respondió de una forma tan como contundente. Y esa estudiante me dijo, no, yo creo que me muero. Creo por un instrumento que muchas veces solo genera distracción de la necesidad que tiene el hombre de transformar su pensamiento. Así que invitamos a todos los hermanos que hoy están a nivel virtual y presencial en nuestras casas espíritas, para que entendamos de que conocer la verdad nos libera. Pero cuando conocemos la verdad, cuando empezamos el proceso de transformación, cuando evitamos ser esclavos del sensualismo, del materialismo, de las bajas pasiones, cuando empezamos a apartarnos de ellas, empezamos a ser libres. Y crean que esa libertad genera un bienestar indescriptible. No lo tenemos completamente, porque todavía estamos muy atados a la materia, pero hemos logrado de cierta manera liberarnos de muchos atavíos, de un pasado muy tormentoso que hoy está logrando un gran cometido en cada uno de nosotros. Hay una metáfora muy interesante, que es la metáfora de los monos. Pronto algunos puedan conocerla, algunos puedan entender este concepto que vamos a dialogar acerca de esta metáfora, de este estudio que hicieron algunos científicos con estos monos. Colocaron 5 monos en un espacio y colocaron una escalera, y encima de la escalera colocaron unos plátanos, unos bananos. Resulta que uno de los monos decidió trepar la escalera para coger uno de los bananos y poder alimentarse. Pero resulta que cuando él fue a subir, los que quedaron en el suelo les hicieron una descarga de agua y todos se mojaron. Entonces, pues obviamente que eso los enfureció. Después, otro de ellos volvió a intentar subir, y cuando estaba intentando subir, nuevamente le hicieron esa descarga de agua. Pues, ¿qué pasó? Que esos 5 monos sabían de que si alguien intentaba trepar esa escalera, pues eran mojados. Entonces, cuando después alguien intentó trepar la escalera, ¿qué hicieron? Lo bajaron a golpes, ¿sí? Para evitar que hubiese la descarga de agua. Y así, cuando alguien intentaba subir, inmediatamente lo bajaban a golpes. ¿Qué hizo la comunidad científica? Pues empezó a reemplazar los monos. Entonces tomaron uno de los monos de experimental y trajeron uno nuevo. ¿Y qué sucedió? Que el nuevo, pues al ver los bananos allá encima, pues él corrió a bajarlo, ¿cierto? Pero resulta que cuando él intentó treparse, inmediatamente los otros 4 lo bajaron a golpes. Bueno, pues él no entendía, ¿cierto? No sabía qué pasaba, porque lo bajaron a golpes y estaba intentando bajar la comida para todos. Nuevamente cambiaron otro. Ese otro intentó hacer lo mismo y también lo apalearon. Y así mismo hicieron hasta que cambiaron 4. Cuando cambiaron el quinto también intentó hacer lo mismo. ¿Y qué pasó? Pues que también lo bajaron fuerte. Si nosotros, ¿sí? Si nosotros le preguntásemos a uno de los monos que entró después y que no fue mojado y que no vivió la descarga de agua, le preguntáramos por qué razón apaleaba al que se iba a subir a la escalera, él qué diría.
No, pues así lo hacen siempre. Eso es costumbre de los que estaban aquí. Es que siempre se ha hecho de esa manera, sin saber la causa, sin saber por qué, sin saber la situación que desencadenó el subir a buscar esa comida, pues le causara una paliza. Entonces, ¿esto a qué lo trae? De que nosotros estamos invadidos de creencias, de dogmas, de postulados, muchos de ellos de orden filosófico, algunos científicos, algunos morales, algunas pseudociencias, algunas creencias, incluso erradas. Pero ¿qué hacemos? No cambiamos, no transformamos nuestro pensamiento, porque siempre decimos, es que esa es la herencia de mi familia, es que siempre se ha hecho de esa manera, es que siempre lo hemos trabajado así. Y cuando viene alguien a dar una idea diferente, inmediatamente lo introducimos a esa misma zona en la cual estamos sumergidos. Por esa razón es que los grandes líderes, hombres y mujeres, muchos de ellos han sido asesinados. Miremos al Maestro Jesús, miremos a los primeros cristianos, miremos a los primeros hermanos protestantes, miremos a Martin Luther King, miremos a Gandhi, fueron asesinados. ¿Por qué? Porque siempre que alguien viene con ideas transformadoras que van a contribuir para el progreso de la humanidad, no nos gusta, no queremos. Inmediatamente le decimos, eso no se hace así, eso solamente traerá dolor, eso solamente traerá tristeza, eso no es correcto. Y esa persona entra nuevamente en esa sombra colectiva y no se da una reforma moral. Por eso, este hombre que ustedes ven en estos momentos, Napoleón Bonaparte, que en otrora fuera César y que fue convocado por el Maestro Jesús para una misión muy noble, pues de él ahondaríamos un poco en otro momento de su historia y de la tarea encomendada por el Espíritu de verdad en los cielos de Francia, cuando estaba próxima la reencarnación de nuestro querido codificador en el 1804. Él tenía una frase muy, muy diciente: aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y seguimos cayendo en los mismos errores. Caemos en las mismas trampas del otro, no, en las mismas trampas de nuestra propia inconsciencia, porque tememos a cambiar nuestro pensamiento, porque tenemos temor a descubrir nuevos ideales, tenemos temor a hacer una cirugía moral, porque como es cirugía, duele, y el dolor no nos gusta. ¿O a quién de los presentes le pregunto? ¿A quién le gusta el dolor? ¿A quién le gusta la enfermedad? A ninguno, ¿cierto? Ninguno nos gusta el dolor, pero la cirugía requiere un proceso que genera dolor. ¿Y dónde está ese proceso? En todo lo que es necesario conocer, indagar, tener la verdad, y esa verdad duele, esa verdad molesta, esa verdad incomoda, esa verdad muchas veces no nos permite a nosotros hacer la transformación, porque aunque es lo necesario, aunque es lo conveniente, pues la evitamos para evitar que el dolor se genere. Entonces lo vamos posponiendo. Y es cuando uno, como cuando alguien necesita una cirugía a nivel material, empieza a posponerla, 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 y el problema se va agravando, se va agravando, se va agravando, hasta que resulta que más adelante el problema se agrava tanto que desencadena en una desencarnación, una muerte. Por lo tanto, conozcamos quiénes somos, conozcamos de dónde venimos, quiénes hemos sido. No es necesario hacer una regresión, no estoy diciendo eso. No busquemos una regresión en nuestros centros espíritas solamente por curiosidad.
Eso llegará a su momento, cuando por merecimiento nos mostrarán quiénes fuimos. Cuando tengamos la oportunidad, y vuelvo y lo repito, merezcamos, porque estamos haciendo un trabajo para esa transformación. Ahí llegarán noticias de quiénes fuimos. Pero, ojo, aquí es donde viene la dificultad para que muchos hermanos integremos las enseñanzas de esta doctrina maravillosa. Muchos de los hermanos que hoy nos acompañan están apenas conociendo este maravilloso ideal y crean que es muy sublime, genera unas ayudas extraordinarias, pero requiere de un esfuerzo, requiere de un sacrificio y requiere de que nosotros golpeemos un poco nuestra alma, nosotros como espíritu, para que podamos tener un progreso real, para que sea verdadero y no simplemente nos pongamos una faz, una máscara, creyendo que hemos adquirido algún tipo de virtudes, cuando muchas veces no lo somos. En este libro llamado El hombre integral, dado por el espíritu Juana de Ángelis, a través de su querido Divaldo, dice: el gran desafío contemporáneo al hombre es su autodescubrimiento, no solo la identificación de sus necesidades, pero sobre todo su realidad emocional, sus aspiraciones legítimas y sus reacciones a las ocurrencias diarias. Entonces aquí hay que destacar varias cosas. El gran desafío de autodescubrirnos, de saber quiénes somos, la identificación de nuestras necesidades, de cuál es nuestra realidad emocional, de las aspiraciones legítimas y de cómo vamos a actuar nosotros ante las situaciones que vivimos a diario. Hagamos ese análisis, los invito a todos, incluido obviamente, de que hagamos ese análisis. ¿Cómo vamos a responder? ¿Cómo vamos a actuar ante las diferentes situaciones de la vida? ¿Cómo vamos a responder cuando nos lleguen con la noticia de que un ser querido desencarnó, murió? ¿Cómo vamos a responder cuando alguien nos ofenda? ¿Cómo vamos a responder cuando alguien, muchas veces sin intención, nos haga algún daño? ¿Cómo vamos a responder ante una situación de mucha felicidad? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta ante la invitación que nos está haciendo el Maestro Jesús a través de la doctrina de los espíritus para que nos unamos a Él en este proceso de reforma moral? Y eso es lo que busca Jesús de Nazaret, que hagamos ese procedimiento quirúrgico para que nos unamos a su vida, porque Él necesita de trabajadores comprometidos, de trabajadores que en realidad quieran trabajar sobre sí mismos y obviamente vencer sus bajas pasiones. No es un trabajo fácil, ¿sí? Por eso, en ningún centro espírita y en la tierra, pues no vamos a encontrar santos, ni ángeles, ni nada de esas cosas. Encontramos personas, y eso somos los espíritas, personas, trabajadores de Cristo, que estamos también en este proceso de transformación moral, que hemos decidido iniciar con nuestra cirugía, y que duele. Y eso no lo negamos, eso duele, eso es doloroso, porque genera unos traumatismos, como les he dicho, y por eso muchos hermanos se salen de la vida, se salen del camino, porque dicen: no voy a ser capaz, porque es más fácil seguir con mi creencia, es más fácil seguir llevando la creencia que ha venido de tiempos atrás, porque me da miedo cambiar, porque me da miedo un nuevo conocimiento. Entonces, ahí es donde nos estancamos. Hablando un poquito de la metáfora del iceberg de Freud, él hablaba de unos aspectos muy importantes. Esto obviamente también nos lo cuenta nuestra querida Juana, donde esa parte superior que vemos en estos momentos en la imagen, en la figura, es el consciente, ¿sí? Que es lo que nosotros, digamos, tenemos en un 10%, 10%, es decir,
algunas de nuestras personalidades, de lo que mostramos al otro, ¿sí? Aspiraciones, algunos deseos superficiales y pues lo que mostramos al mundo, ¿cierto? Pero viene algo muy grande y es el inconsciente. O también lo hemos visto como el subconsciente. Pero miren el tamaño del inconsciente. Y si nosotros llevamos este postulado de Freud a nuestra doctrina, entendemos de que allá en el inconsciente yacen todas nuestras verdades, todos nuestros conocimientos, todo nuestro pasado, todo lo que hemos sido, todo lo que hemos almacenado durante múltiples existencias y que debido a esa grandeza todavía no hemos luchado para vencer esos obstáculos que traemos aquí. Porque siempre queremos vivir en el consciente. Y cuando vamos al inconsciente, inmediatamente nos asustamos y nos retiramos y no queremos, porque vuelvo y lo repito, genera una conmoción muy. Nuestros guías espirituales nos invitan permanentemente a despertar el inconsciente, a despertar esas reminiscencias, pero no solamente despertarlas, vencerlas, luchar para vencer cada uno de esos tropiezos que hemos tenido. Yo eso lo comparo muchas veces con un cuarto inmenso, donde hay muchos archivadores, hay muchos cajones, y en cada uno de esos cajones hay múltiples existencias. Y cada una de esas existencias nos puede mostrar acontecimientos muy profundos, incluso muy fuertes, situaciones problemáticas como las fobias, por ejemplo, que yacen allá en el ayer por una situación dolorosa que vivimos en nuestra muerte o desencarnación y ahora se ve abocada en nuestro presente generándonos algunas molestias, algunos problemas, algunas dificultades. ¿Necesitamos ir al inconsciente? Sí. Y muchas veces despertamos parte de ese inconsciente, ¿saben cuándo? Cuando estamos en la emancipación del alma, cuando dormimos. Y cuando dormimos, frecuentamos lugares, frecuentamos personas, hacemos cosas que cuando despertamos decimos, ¿yo por qué hice eso? ¿Yo por qué estaba en ese lugar tan extraño? ¿Por qué esa inclinación? ¿Sí? Eso somos nosotros. Eso somos nosotros. Todavía las reminiscencias del ayer que tienen gran fuerza en nosotros y no hemos trabajado para vencerlo. Esto es muchísimo más amplio y aquí nos quedaríamos en un seminario completo para explicar la metáfora del iceberg de Freud a la luz de la doctrina espírita, como bien lo hace nuestra querida mentora. Y es por eso que este ser sublime, este guía espiritual de la humanidad, Juana, a través de sus extensos libros, en especial los de la serie psicológica, y uno muy especial, se llama Jesús y el Evangelio a la luz de la psicología profunda. Es un libro extraordinario, donde ella nos invita a entender desde la psicología y especialmente desde la psicología transpersonal, de la psicología también de la psicología profunda, como lo establecía Carlos Gustavo Jung, de la necesidad de entender el mejor tratado psicoterapéutico que ha entregado Jesús a la humanidad. ¿Cuál es? ¿Cuál es ese tratado? Pues ese tratado se llama el Evangelio. Y el Evangelio es la mejor fórmula para poder hacer el procedimiento del cual venimos hablando durante toda esta conferencia. Es decir, se torna el libro luz, se torna el libro que nos va a dar las instrucciones para que nosotros vayamos paso a paso
en nuestra reforma moral. Y es por ello que en el libro Vida, Desafíos y Soluciones, Juana nos dice, es muy difícil disociar el inconsciente de las diferentes manifestaciones humanas, porque él está dictando poderosamente los logros que constituyen los impulsos y atavismos existenciales. Y aquí quiero detenerme por un momento para que entendamos algunas de las situaciones que vivimos. Disociar el inconsciente es un trabajo enorme, que podemos iniciarlo, sí, y hagámoslo de una vez. No esperemos a que pase el tiempo, no esperemos a que pasen las oportunidades. Hermanos, aprovechemos la ayuda que hoy nos brinda la doctrina espírita, que hoy nos brinda en nuestras casas espíritas. No en el hecho de transformar nuestras religiones, porque eso no lo hace el espiritismo. La doctrina espírita no hace proselitismo, no transforma a nadie en su pensamiento, o en su religión, o en su doctrina. No, simplemente ofrece unas herramientas como las que hemos mostrado en esta tarde. Y estas herramientas son fundamentales para nuestro proceso de transformación o de cirugía moral. Porque para hacernos una cirugía necesitamos instrumentos, ¿cierto? El médico para poder hacer una incisión necesita de un instrumento quirúrgico y hacerlo muy cuidadosamente. Porque si él lo hace así con algo que esté infectado, en un medio que no es el adecuado o lo hace de una forma errada, pues eso va a generar unas consecuencias. Y muchas veces eso es lo que pasa cuando tratamos también de hacernos una cirugía a la ligera. Entonces quiero cambiar y quiero transformarme a la ligera, ¿cierto? Entonces ya quiero dejar ese vicio, ya quiero dejar. No, no es la forma, no es la forma. Porque esas carreras, esa velocidad que le ponemos, nos lleva a accidentarnos. La transformación, la cirugía de orden moral, es un proceso lento, constante, porque eso también es importante. No es que yo hago mi transformación o mi cirugía moral cada mes. Yo hago mi evaluación de quién soy por allá cada mes. O si me acuerdo, cada 2 meses. No, no funciona. Hay que hacerlo permanente. ¿Y por qué? Porque resulta que iniciamos el proceso de disociar el inconsciente, como dice Juana de Ángeles, de aquellas cosas que nos está dictando poderosamente. Entonces nos dicta poderosamente la enemistad con el otro. Nos dicta poderosamente la situación que vivimos traumática en el ayer. Y eso nos genera estrés, nos genera dolor, nos genera melancolía, nos genera la enfermedad del siglo XXI, que es la depresión, y muchas veces desencadenan un suicidio, ¿cierto? Entonces, para vencerlo, necesitamos de estas recomendaciones para vencer esos impulsos y atavismos existenciales. No nos dejemos llevar por nuestras emociones, sean de mucha tristeza, de mucha ira o de mucha felicidad. Y ella, este mismo espíritu nos dice, en esos dos momentos, o de mucha tristeza o de mucha alegría, no tomes decisiones. Toma decisiones cuando estés calmado, tranquilo, ¿ok? Estés razonando adecuadamente. Créanme que funciona, porque muchos lo hemos hecho, de que nos puede dar el malestar, nos puede dar la indisposición, nos puede dar la ira, y pensamos en muchas cosas, pensamos en hacer esto o lo otro, y muchas veces actuamos. Pero si nos quedáramos calmaditos y respiráramos, y si oráramos, créanme que funcionaría de una forma adecuada. ¿Qué otro instrumento necesitamos para poder hacernos esa cirugía moral? Finalizo con el último instrumento y diríamos que uno de los mejores, la oración. Oremos, hermanos, por nosotros, oremos por los hermanos necesitados, pidámosle a Dios que nos ayude en ese proceso reeducativo, ese proceso de resocialización con nosotros mismos por nuestro pasado. No oremos solamente cuando tengamos dificultades, cuando tengamos problemas, cuando hay tristezas, cuando hay enfermedades, cuando hay dolores. No oremos en esos momentos,
Oremos siempre, oremos todos los días, encomendémonos a Dios todos los días y créanme que va a generar grandes resultados. Estos y muchos más mecanismos, muchos más instrumentos podrán ser enseñados en nuestras casas espíritas para que sigamos con este proceso de cirugía y de transformación moral. A todos ustedes les agradezco inmensamente por haberme escuchado en esta tarde. Un abrazo para todos y que el Dios de la vida nos siga iluminando en el trabajo reformado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. En verdad que es un gran desafío el que pones en nuestras manos, de poner en práctica ese conócete a ti mismo y realmente poder hacer esta transformación a través de la cirugía moral que hoy estás exponiéndonos. Muchas gracias. Vamos a mirar el chat para ver qué preguntas tenemos. Parece que solamente un saludo y nada más. Entonces vamos a darle ahora la palabra a nuestro querido director, señor Germán Telles Espinosa, y mil gracias. Felicitaciones. Gracias a ustedes. Hola, apreciado y querido Ricardo. Germán, saludos. Buenas tardes, bienvenido. Muy reconocidos todos acá por su disertación. Como buen profesor que es usted, ¿no? De una manera muy pedagógica nos llevó, es decir, a pensar cuántas cirugías tenemos que hacernos porque estamos como preocupados, Ricardo. La verdad es esa. Las gracias a usted muy sentidas y quiero aprovechar la oportunidad para que por favor se constituya en un vocero para que a todos mis hermanos que están integrados a la FESCO les dé un saludo muy fraterno, lleno de afecto y cariño. Y también a todas las personas que están en la plataforma, muchísimas gracias por su atención. Ricardo, un abrazo fuerte allá en Chinchiná, a mis hermanos de Nuevos Caminos y también a Ángel María y a todos, muchas bendiciones y hasta pronto, querido profe. Esté muy bien. Un abrazo para todos. En el chat preguntan que si es posible exponer aquí los libros que el hermano citó. ¿Sería posible que nos regalara los títulos, por favor? Sí, pues obviamente que de Juana son bastantes libros. Yo cité los libros de la serie psicológica, ¿sí? Que son los 17 libros, que yo creo que de pronto también Germán tiene esa lista, yo aquí no la tengo a mi alcance, pero entre ellos está el que les mencioné. Pero yo sé que no les dará esa lista de los 17 libros de la serie psicológica, y obviamente que de Juana son más. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Feliz tarde. Para continuar con nuestra programación, entonces, vamos a continuación con el Evangelio de hoy a cargo de la señora María de Telles. El tema es el punto de vista, ítems 5 al 7, capítulo 2, mi reino no es de este mundo. Entonces, démosle la bienvenida. Buenas tardes para todos mis hermanos. En esta tarde me ha correspondido el Evangelio según el Espiritismo, el capítulo 2, mi reino no es de este mundo. El tema en 5, 6 y 7. Entonces Pilato entró de nuevo en el palacio, llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú rey de los judíos? Jesús le respondió, mi reino no es de este mundo. Pilato le dijo, entonces, ¿tú eres rey? Jesús le respondió, tú lo dices, yo soy rey. Para esto nací y para esto vine al mundo para dar testimonio de la verdad. ¿No pasó?
Ay, se me dio de tocar ese. El punto de vista, la idea clara y precisa que nos formamos acerca de la vida futura nos otorga una fe inquebrantable en el porvenir. Y esa fe tiene inmensas consecuencias en la moralización de los hombres, ya que cambia por completo el punto de vista desde el cual ellos contemplan la vida terrenal. Para el hombre que se coloca con el pensamiento en la vida espiritual, que es ilimitada, la vida corporal no es más que un pasaje, una breve estancia en un país ingrato. Las vicisitudes y las tribulaciones de la vida solo son incidentes que afronta con paciencia, porque sabe que duran poco y que habrá de seguirlas un estado más dichoso. La muerte ya nada tiene de atemorizante. No es la puerta hacia la nada, sino la puerta de la liberación que permite el desterrado el ingreso en una morada de felicidad y de paz. Solamente quien toma en consideración el porvenir otorga al presente una importancia relativa y se consuela fácilmente de sus fracasos, pues piensa en estas palabras de Jesús: mi reino no es de este mundo. El que se identifica con la vida futura es semejante a un hombre rico que pierde una pequeña cantidad sin perturbarse de ello. En cambio, el que concentra sus pensamientos en la vida terrenal es como un hombre pobre que pierde todo lo que posee y se desespera. El espiritismo amplía el pensamiento y le abre nuevos horizontes. En lugar de esta visión estrecha y mezquina que lo concentra en la vida presente. En el tiempo de Cristo, los hombres no hubieran podido comprender un conjunto semejante, razón por la cual Él reservó ese conocimiento para más adelante. Bueno, la enseñanza del Evangelio en el día de hoy nos da una luz más para nosotros que debemos cada día prepararnos para esa vida espiritual que es la verdadera vida. Y la doctrina nos enseña a través del estudio que debemos cada día de mejorar. Y este mejoramiento es con el conocimiento que debemos de llevar cada día y practicando las leyes que el Maestro Jesús vino a enseñar, la ley del amor, de la fraternidad, de la paz, en la cual estamos todos invitados a hacer ese trabajo que tanto se necesita en este momento para todos los seres que están en sufrimiento. El Evangelio también nos invita a que debemos de despojarnos por las cosas materiales y preocuparnos por las cosas espirituales, que son las que nos sirven para cuando lleguemos al mundo espiritual. Allí es donde vamos a recibir esa donación que hemos trabajado. Cada uno de nosotros tenemos que trabajar para conseguir esta espiritualidad. Entonces debemos todos los días hacernos un recuento de lo que hicimos, de lo que dejamos de hacer y prepararnos para este viaje que a todos nos toca. A las enseñanzas del espiritismo le debemos todo el conocimiento que debemos de seguir cada día, a ser mejores personas, más caritativos, a ser verdaderos hermanos, porque todos somos una sola familia, porque solo tenemos un solo Padre y nos ha enviado al Maestro Jesús como nuestro hermano mayor, nuestro guía y modelo del planeta de la Tierra. La invitación nos hace el Evangelio para que cada día trabajemos en esta tarea que a todos nos corresponde, el poder progresar espiritualmente. Gracias a la doctrina espírita podemos cada día mejorar si hacemos las cosas a conciencia y con mejores sentimientos de voluntad. Hoy le damos gracias a Dios porque hemos recibido una gran enseñanza en la conferencia que nuestro hermano nos ha
ha dado a conocer en esta tarde y que el Evangelio también nos sirva como luz, esclarecimiento para todos nosotros. No olvidemos que la oración es muy importante para que cada día nosotros nos acordemos de los seres que sufren, de los que necesitan de un buen pensamiento, y así podemos hacer la obra de caridad que tanto nos invita el Maestro Jesús. No somos millonarios para ponernos a regalar plata, sino un pensamiento de amor, un pensamiento de armonía, una oración sentida para ese hermano que sufre, es lo que sirve y nos enseña esta bella doctrina. Damos gracias a todos los hermanos que están en la plataforma en la tarde de hoy y un abrazo muy fraterno para todos ellos, y los invitamos para que nos sigan acompañando en nuestras tareas del Centro Espírita Rutas de Luz. Un abrazo para todos. Dios los bendiga. Gracias. Listo, entonces, aquí, para decir que Ya hizo la oración. ya hizo la oración de sí. Ya, qué maravilla. Bueno. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros hermanos por habernos acompañado en este día. Gracias a los que estuvieron virtualmente, a los que están aquí, a nuestros hermanos. Les deseamos un feliz fin de semana y que Dios los bendiga. Gracias y los esperamos nuevamente el próximo sábado. Feliz tarde.